trabaja se deja llevar fácil por... Creo que también pasa cuando estudia en el colegio, pasa en todos lados. Eh, que te dejas llevar por la rutina, ¿no? Entonces ya sabes cómo hacer una cosa y la sigues haciendo igual y corres el peligro de hacer lo mismo toda la vida igualito. Entonces no quería hacer igual las cosas y por eso estudié ese máster, ¿no? Entonces, ese es el tipo, esa es la formación, creo que no acaba nunca, ¿no? Al final, me parece. Entonces uno tiene que estar con un pie trabajando, a veces como muy metido en el trabajo, pero siempre, aunque sea asomar un poquito la cabeza para seguir leyendo y formándote, ¿no? Investigando, tratar de no quedarte atrás, ¿no? O sea que esto de estudiar estamos arruinados todos porque es para toda la vida, así que vayan acostumbrados. En resumen, ¿cuántas horas al día trabajas? ¡Guau! Ese es o sea, técnicamente yo ahora ya dejé de trabajar, o sea, me despierto yo a las 7 de la mañana, desayuno y esto es en mi casa, y técnicamente a esta hora o en realidad a las 14 ya dejé de trabajar, ¿no? Ya terminé, he hecho el programa, hoy para verlos a ustedes me he apurado, pero usualmente a las 14 ya terminé el programa. Y en teoría debería descansar. Pero claro, si quiero hacer un buen programa mañana, tengo que ver algunas cosas y empezar a leer otras, ¿no? Empezar a ver las noticias o a llamar gente o a coordinar cualquier cosa, buscar un documento, qué sé yo. Entonces, preparar un poco el programa de mañana. Y eso a veces me toma, no sé, me dan las 11, las 12 de la medianoche y estoy ahí todavía currando, ¿no? Entonces, eso me pasa. Entonces, ya no es... Por eso les decía que era a veces una forma de vida, ¿no? Porque digamos que a veces salgo, pues eso, seguramente, ahora más tarde voy a salir con unos amigos y seguramente mientras estoy conversando con ellos voy a estar viendo un poco el móvil a ver si no se me pasa algo, ¿no? Entonces, sí, eso es, todo el rato tengo la cabeza, es importante desconectarse, ¿no? Y trato de desconectarme, sobre todo los fines de semana, pero como ahora hay elecciones en Perú, pues estoy como mucho más con la cabeza en eso, ¿no? De hecho, doy fe, si me permite, Marco, que te interrumpa, doy fe de que es así. Cuando bajó a Murcia, que nos fuimos a la playa, el grupo de amigos, él trabajaba. Y él trabajaba ahí en la terraza, se ponía a enviar su columna de opinión que tenía semanalmente, creo yo, si no me equivoco, y enviaba, desde ahí desde la playa enviaba el trabajo. O sea que efectivamente no se desconecta nunca de la profesión. Vaya, vaya. Pero a ver, intento, en verdad es lo sano, tratar de desconectarse de vez en cuando, ¿no? Pero sí, por ejemplo, las columnas, lo que pasa es que yo tengo una columna y la columna pues es un dinerillo extra, ¿no? Entonces, y lamentablemente esa columna sale los domingos, con lo cual tengo que prepararla los sábados, ¿no? Entonces a veces hay una parte del sábado que la pierdo, ¿no? Tendría que cambiar el día de la columna, pero bueno, eso ya no está en mis manos, ¿no? Hola, mi nombre es Sofía y mi pregunta es, ¿cómo es tu experiencia en tu trabajo como periodista? ¿Cómo, Play? Perdón, no te escuché bien. ¿Cómo es tu experiencia en tu trabajo como periodista? ¿Experiencia cómo? ¿Mi experiencia de qué? Pues experiencia en cómo trabajas y no sé, tu experiencia en sí. Es que no sé cómo explicarme. Por O ejemplo, sea, de qué cosa qué cosa me ha pasado en la vida siendo periodista? por ejemplo, no sé, si le has... Bueno, a mí me han pasado cosas, varias cosas en realidad, hasta peligrosas, ¿no? A ver, yo hace años estuve en un golpe de estado que hubo en Venezuela y digamos que el conductor del taxi que en pleno golpe de estado había apagón, todo Caracas estaba a oscuras
y claro, se metió por donde no debía y literalmente era atrás del Palacio de Gobierno, en pleno golpe de Estado. Y cometió, fue una tontería en realidad. El pobre señor que manejaba no tenía idea, pero bueno, se metió detrás y entonces tú veías, estaba todo oscuro y tú veías las luces de pronto alumbrando, no sé, unos 20 soldados que nos apuntaron y nos hicieron bajar del coche y a mí uno me hizo así con su fusil, ¿no? Ese tipo de cosas que la verdad es que ahora son divertidas, ¿no? En ese momento estás asustado, pues, ¿no? Pero también, como les decía al inicio, en realidad uno se mete en este tipo de cosas un poco por eso también, ¿no? Hay este sentido de aventura que bueno, pudo haber terminado muy mal eso, ¿no? Pero terminó bien y ahora lo puedo contar. Entonces, ese es el tipo de cosas en realidad que hizo que yo me enrolara en esta vida que a veces es un poco loca, ¿no? Y digamos que eso es lo más cerca que he estado de, creo, de que me pase algo feo, feo en serio. Eh, y a las otras cosas han sido bonitas, digamos, ¿no? Que es, bueno, no todas, ¿no? Pero ha habido cosas bonitas también, digamos que viajas, conoces, viajas a sitios, terminas sobre todo, creo, que esto es importante, conociendo gente muy, muy distinta de muchos, muchos sitios. Eh, y eso a mí me parece que te hace mejor ya como persona, si quieres, ¿no? Es decir, te amplía la mente, ¿no? Hablar un día con eso, con un premio Nobel, por ejemplo, y al día siguiente estás en un pueblo perdido en medio del Amazonas, donde no hay coches y estás en una balsa remando con unos indígenas. Entonces, digamos que ese tipo de experiencias tan extremas son, son buenas, digamos, son un poco lo que hace que yo me guste todavía ser periodista. Buenos días. ¿Qué opina tu familia de tu profesión? Uh. eh, pues ahora que el programa que estoy haciendo ahora le va bien. En general están contentos, ¿no? Ellos están contentos. Digamos que eh, a veces yo no les cuento estas cosas, ¿no? Por ejemplo, las partes peligrosas creo que no les cuento porque se van a asustar, ¿no? A mí son muy mayores mi papá, mis tías son muy mayores, entonces no les quiero contar esas cosas para que no se asusten mucho, ¿no? Pero sí, en general están contentos, ¿no? Siempre creo que en este tipo de los papás siempre, creo, ¿no? Esperan que uno sea, qué sé yo, abogado, médico, no sé, ese tipo de cosas. Al menos de pronto en Latinoamérica. No sé si aquí los papás son tan. Creo que sí también. Sí, sí. Sí, ¿no? Y digamos, otro tipo de oficio, pues siempre lo miran con sospecha, ¿no? Pero bien, yo creo que estuvo bien, ¿no? Les parece bien, por suerte. La de fake news, ¿quién la tiene? Buenos días, mi nombre es Cintia y mi pregunta es ¿con cuánta antelación debes investigar un tema para poder informar sobre él en el periódico? Uf, esa es una gran pregunta. Ahí hay varias, ahí hay como varios criterios, ¿no? Porque a veces yo creo que depende de cuán seguro estés de que es verdad, al menos en mi caso, ¿no? Si, por ejemplo, camino por la calle, qué sé yo, y está Messi caminando por la calle y se cae y le tomo una foto, digamos que lo he visto, ¿no? Y tengo así, y lo hago de inmediato, ¿no? Pero si, qué sé yo, hay un político que ha robado algo, y eso es mucho más difícil de corroborar, ¿no? Entonces eso puede demorar, dependiendo meses a veces, ¿no? En mi caso, cada periodista, hay varios rubros de ser periodista, ¿no? Y yo he estado en varios de esos rubros, ¿no? Ahora mi rubro no es ese de estar necesariamente
investigando durante meses. Alguna vez sí ha sido, ahora no. Pero sí, ¿no? Entonces eso a veces literalmente pasa. Hay sitios cada vez menos, lamentablemente, que a veces tienen 5 periodistas así, ¿no? No publican nada durante meses y hasta que sacan algo, ¿no? Y para que todos estén súper ultra seguros y sacar una cosa que sobre todo, al menos es lo que yo creo, que haga bien a la sociedad, ¿no? Digamos que si hay un político robando, pues está mal, ¿no? Está mal para todos, ¿no? Es plata de todos los contribuyentes. Entonces, ese tipo de cosas me parece que hacen falta, ¿no? Yo ahora lo que hago es soy una especie de youtuber y influencer, podcaster, no sé ya qué soy, pero hago un programa diario, salgo todos los días y a veces, sale en varias plataformas, sale en YouTube, sale en todo, en Instagram, en TikTok, incluso en todos lados. Entonces, allí, en el programa que hago ahora, pues eso, a veces hay cosas que no demoran mucho para salir publicadas y hay otras que sí se van cocinando un poco, ¿no? Hasta que ya están bien y ya las puedes poner. ¿Qué es lo primero que sueles hacer al empezar un nuevo proyecto? Esa es otra muy buena pregunta. Lo primero que suelo hacer, ya que estoy en este rubro que es la comunicación, es algo que ustedes ya deben saber, me imagino, ¿no? Que la comunicación en realidad es muy sencilla, ¿no? Hay un emisor, hay un mensaje y hay un receptor, ¿no? Y yo entonces lo que primero hago siempre, y esto es así como una regla, es pensar en el receptor. O sea, pensar en quién me va a escuchar o quién me va a ver o quién me va a leer, ¿no? Eso es clave, eso es determinante, ¿no? No empiezo nada si no tengo más o menos claro a quién voy a llegar, ¿no? Porque los públicos son muy distintos. Digamos, puede ser un público, joven, por ejemplo, o pueden ser, digamos, un público joven, qué sé yo, digamos que si saco algo, si fuera algo exclusivamente, qué sé yo, de TikTok o de Instagram o lo que sea, pues digo, esto es un público joven. Pero si sacara algo, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes leen un diario físico en papel? Yo creo que ninguno de ustedes, ¿verdad? Entonces, si me contratara un diario, digamos que se me contratara, no sé, El Mundo, El País, o en el Perú, por ejemplo, me contrata a veces el Comercio, La República, un diario en papel, ¿no? Pues entonces yo ya sé que va a ser un público más adulto e incluso dentro de ese público adulto hay un tipo de público adulto muy específico que todavía compra esos diarios y se sienta con el café y los lee, ¿no? Que es ya cada vez menos gente, además. Pero esa cada vez menos gente muchas veces son los que toman las decisiones. La gente que usualmente que todavía se compra su papel, su periódico, su diario así y se sienta a leerlo, ¿no? Y lo abre así. Suele ser la gente que toma las decisiones, suelen ser los grandes empresarios, los políticos, ese tipo de gente, ¿no? Entonces, para ellos yo armo algo, entonces yo digo, ok, este tipo de gente necesita consumir esto, ¿no? A veces, cuando digo necesita, a veces significa darles la contra, o sea, a veces significa decirles cosas que ellos no les gustaría leer, ¿no? Que no les gustaría saber, que eso también es parte del trabajo, ¿no? Hoy es que tengo las preguntas de unos compañeros que se ve que ha faltado hoy, yo creo que eran de Francisco y Afri. Las va a leer por él, porque creo que son muy interesantes y nos viene como anillo al dedo que un profesional como tú nos dé una opinión al respecto. Hola, soy África y voy a preguntar 2 preguntas que están relacionadas. ¿Qué consejo nos darías para poder consumir información veraz? ¿Y cómo detectamos las noticias falsas? ¡Guau! Esa es la pregunta del millón.
Eh, es bien difícil eso, ¿no? Yo creo que ahí todos tendríamos que autoeducarnos un poquito y aprender a, por ejemplo, ¿no? Un meme no es fuente de información. Eso creo que tendría que quedar claro para todos, pero sin embargo, nadie lo tiene claro. Digamos que en la campaña que ha habido aquí en Madrid hace poco, pues circulaban unos memes que eran fake news absolutas, pero la gente lo ve en su WhatsApp y dice, ah, ya, esto es real. Simplemente porque está en una pantalla. Entonces, ese tipo de previsión que deberíamos tener todos ante lo fácil que es hacer un meme y decir, ah, claro, esta persona, Juan Pérez, pues es qué sé yo, ha dicho que quiere matar a todos los peruanos. Es muy fácil hacer eso y la gente se lo cree. Entonces, ese tipo de cosas, primero creo que tendríamos que tener en claro, si es un meme, pues en principio no es real, ¿no? Puede ser una broma, digamos, puede ser gracioso, pero, o indignante, o todo lo que quieras, pero no necesariamente es real, ¿no? Y luego tendríamos que, en segundo lugar, darle valor a la realidad, porque mucha gente ve ese meme, lo vuelve a publicar o lo vuelve a reenviar o lo retuitea o lo que sea, y riéndose y sin pensar, oye, pero esto es real, no importa porque da risa, por poner un caso, ¿no? Y ya. Y aunque dé mucha risa, no es real, y muchas veces cuando la gente se cree cosas que no son reales, pues tenemos problemas, ¿no? Y creo que parte de los grandes problemas que tenemos ahora todos, no solamente en este país, en América Latina y en Estados Unidos y en donde sea, tiene que ver con que mucha gente se cree cosas que no son reales, ¿no? Por ir a un caso extremo, digamos los terraplanistas, toda esta gente que cree que la Tierra es plana. Eso no existía, o sea, si existía hace 20 años, pues eran gente que, digamos, caminaban por la calle y la gente se reía de ellos. Ahora es gente que tiene comunidades y son muy activistas y están convencidos y convencen a más gente. Eso es por poner un ejemplo muy fácil, ¿no? Pero así como ellos hay terraplanistas de todo, de terraplanistas de la política, terraplanistas de la salud. Lo hemos visto todos con la pandemia, ¿no? La cantidad de bulos que han circulado de todo tipo, de curas mágicas, de la vacuna. Ahora mismo hay mucha gente que cree que la vacuna, la última es que hay gente que cree que la vacuna te magnetiza, y entonces hay un señor que le puso un imán a su mamá y dice que el imán se quedó pegado a su brazo, y entonces, claro, digamos, da risa, pero al final las consecuencias de eso es que hay un montón de gente que no se va a vacunar porque se asusta, ¿no? Entonces, yo creo que lo principal que deberíamos tener todos en cuenta, porque es muy complejo este tema y daría para hablar horas, pero lo principal es, si no estamos absolutamente convencidos que algo es cierto, no lo compartimos, ¿no? Creo que eso es una regla de oro. Y además, usualmente, con los bulos, con las fake news, lo que pasa es que como te asustan, porque muchas veces esas fake news tienen que ver con eso, con, por ejemplo, qué sé yo, el virus lo hicieron los chinos, ¿no? Para matarnos a todos. Tiene que ver con eso, con, alguien me quiere matar, ¿no? Alguien te asusta. Entonces, cuando alguna información te asusta, lo más natural, porque es muy natural, es compartirlo con la gente, ¿no? Oye, que es un instinto de los animales. Cuando tú ves monos en África y viene un león, hay un mono que ve al león primero y va y le avisa a los otros monos. O sea, eso es parte de nuestra esencia animal. Entonces, tenemos que combatir esa esencia animal también, de tratar de, oye, por si acaso, eso no es porque a veces no es un león, ¿no? Es un gatito, pero te lo están pintando como si fuera un león.
Eso es súper importante, ¿no? Tratar de no compartir nada a menos que estemos muy, muy seguros. Sería, Hola, yo soy Nerea y mi pregunta es, ¿con qué obstáculos te has encontrado a lo largo de tu experiencia laboral? Están muy buenas las preguntas hoy día, tengo que felicitaros. ¿qué cosa de ella, Marco? Lo tengo que decir. Muy bien. Pues digamos que el periodismo tiene muchos obstáculos, ¿no? Pero muchos. Y en parte eso es porque cuando les decía al inicio que ya no quería hacer periodismo, en parte es eso porque a veces te cansa estar peleando contra tantos obstáculos, ¿no? Digamos, el primero de ellos tiene que ver creo, con la libertad de expresión, que es un problema en todos lados, no solo en América Latina. En América Latina puede ser un poco más grave, quizás porque allá hay muchos gobiernos que se meten mucho en la vida, pero en todos lados, ¿no? Aquí hay una ley mordaza, digamos que en todos lados hay problemas y digamos, a veces tus jefes son los primeros cómplices del otro lado, ¿no? Más bien no te ayudan. A veces hay jefes que sí te ayudan y eso está bien y te quedas con ellos, ¿no? Pero ese es un problema, ¿no? A veces tú estás convencido de que algo pues tiene que publicarse y alguien no quiere que se publique, ¿no? Ese es un primer problema. Y el otro que tiene que ver con este nuevo mundo, que para ustedes es su mundo, pero para todos los demás es el nuevo, que tiene que ver con las tecnologías de la información, con las redes sociales y con todo eso, es que pues antes los periodistas éramos los únicos que publicábamos cosas. Ahora todo el mundo publica algo porque todo el mundo tiene un móvil y es fácil publicar algo, ¿no? Entonces, digamos, la consecuencia de eso es que el negocio del periodismo pues reventó, ¿no? Y hay mucho menos dinero y por eso deben haber muchas noticias de periodistas que despiden, medios que se cierran y todo eso. Entonces hay un problema ahora grave de cómo hacemos dinero con esto, porque todo trabajo te tiene que dar dinero. Para eso uno trabaja. Entonces, ese es un problema que nadie tiene resuelto realmente, ¿no? Digamos que todos tratamos de un poquito de encontrar formas, pero hasta ahora, pues creo que nadie tiene la fórmula mágica, ¿no? Lamentablemente. Elena o Lidia. Mira, Marco, si me permites, necesito saber qué opinas sobre el amarillismo y si piensas que es necesario para que una noticia destaque. ¿Y si opinas qué cosa qué? Esta pregunta la acabo de oír por primera vez. ¿Qué opinas sobre el amarillismo y si piensas que es necesario para que destaque una noticia? Están muy bien tengo que felicitaros. Las preguntas son buenísimas. Y son muchos temas. Y cada pregunta, en realidad, yo podría hablar una hora, creo. Hay una cosa que me parece importante, que creo que mucha gente asume que una noticia importante tiene que ser aburrida. Y lo digo por los periodistas también. Muchos periodistas cuando hablan de temas importantes, que es la política, la economía, ¿no? Se ponen en plan aburrido. Y eso me parece que, pues, no es bueno porque finalmente tú puedes ser muy buen periodista y haber hecho muy bien tu tarea y investigado y todo, pero si nadie le interesa lo que estás diciendo, pues ya estás, no, trabajaste por nada. Entonces, yo sí creo que hay que tener un puntito, un puntito de sal, un puntito de algo que haga que la gente diga, bueno, esto es interesante. Lo que pasa es que el amarillismo, tal como se entiende, pues es tirarle toda la sal encima, ¿no? O es comida chatarra, si quieren, más bien, eso, es comida chatarra, ¿no? Yo digo a veces que en general la gente está bien comer comida chatarra, digamos que a todos nos gusta, ¿no? Qué sé yo,
Sálvame, no sé, por decir esas cosas. Es comida chatarra y veamos de vez en cuando una hamburguesa, pues no está mal, ¿no? Pero si todos los días estás comiendo una hamburguesa, pues estás en problemas y te vas a morir joven. Eh, entonces, yo creo que el reto de los periodistas tiene que ser convencer a la gente de que también tiene que comer ensalada, ¿no? Tiene que comer cosas nutritivas que le hagan bien, que le sirvan en su vida, porque el periodismo no se trata solo de saber, bueno, qué pasó ayer, sino qué pasó ayer que nos va a afectar a todos, ¿no? Al final la gente se va a votar con criterio, o sea, si uno vota a tal o a cual, muchas veces es porque la información que ha obtenido sobre tal o cual es información que han llegado de los periodistas, ¿no? Entonces es información que al final, pues, termina afectándonos a todos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso, pero si le das la ensalada así nomás, es una ensalada, pues, desabrida, la gente no se va a comer la ensalada y, si no y va a preferir una hamburguesa y va a terminar tomando malas decisiones, ¿no? Entonces creo que la idea es, yo creo que el amarillismo es eso, ¿no? Es comer hamburguesa todo el rato, comer comida basura. Y digamos que lo que tendríamos que hacer, y creo que se hace poco, la mayoría de periodistas es eso, ¿no? Tratar de engañar a la gente para que coma ensalada, ¿no? Y no sienta que está comiendo ensalada, y sienta que está comiendo algo rico y a la vez nutritivo. Hola, buenas. Soy Víctor. A ver, imagínate que entro nuevo a este mundo del periodismo, ¿no? ¿Qué 3 consejos me darías para que pueda triunfar? Muy bien. Yo creo que lo principal es lo principal es leer mucho y consumir también mucho bueno, ¿no? Digamos que eso, de nuevo, menos, voy a hacer la cosa al revés ahora, ¿no? No solo consumir comida chatarra, ¿no? Leer mucho para empezar, que creo que te sirve, porque finalmente el lenguaje, o sea, así como qué sé yo, pues un albañil trabaja con ladrillos, pues un periodista trabaja con el lenguaje. Entonces, leer mucho, pues las palabras son la materia prima del trabajo. Entonces, eso es como muy, muy importante, ¿no? Leer de todo, ¿no? No, o sea, leer de todo, pero sobre todo algo bueno, pues, ¿no? Bueno, digamos, novelas, nada muy pesado, ¿no? Novelas, cuentos, poesía, qué sé yo. Eso hace que la herramienta esté mejor. Y luego tratar de... Y luego, en general, el arte. O sea, no... El arte está bien, digamos, el buen cine, la buena música y en general cualquier otro tipo de arte que te vuele. Yo creo que esas cosas hacen que... Porque finalmente todo eso lo vas a devolver. Yo pongo, por ejemplo, cuando hacía reportajes, ahora ya no hago reportajes, pero cuando hacía reportajes de televisión, pues ya ponía mucha música de anime. Y a veces ponía frases de las series que veía y cosas por el estilo, y mucha gente no se daba cuenta. Y la gente que se daba cuenta sí se divertía, ¿no? Pero, pero eso hace, pero eso termina siendo mejor el trabajo, termina siendo más, eso, termina haciendo que la ensalada sea más rica, ¿no? Vale, después de esta pregunta le vamos a dar paso al Instituto Ramón y Cajal, que también están esperando allí los alumnos de primero de la ESO, o de segundo de la ESO, de primero, para hacer sus preguntas. Hola, buenas. Mi pregunta es si tiene o ha tenido algún referente en el que fijarse. ¿Algún referente que qué? Si tiene o ha tenido algún referente en el que fijarse. Muchos. Que esa es la otra cosa que tiene que ver justo con la pregunta anterior, en realidad. Cuando yo empecé a trabajar, pues no había redes sociales, ¿no? No había Facebook, menos Instagram, menos TikTok, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y ahora yo básicamente trabajo en redes sociales. Entonces,
para adaptarme, pues he tenido que ver gente que hace bien las cosas en redes sociales. Entonces, pues lees, consumes a esa gente a ver qué cosa puedes copiarte. Yo al final siempre digo que soy un ladrón, porque me ando copiando muchas cosas de mucha gente. Y va cambiando con los años y con el tiempo. Entonces, por ejemplo, y digamos que, a ver, por ejemplo, no sé, Javier Cercas, por ejemplo, ¿no? Por irme a por poner un ejemplo de solamente literatura, ¿no? Que yo no lo había leído hasta que vine a vivir aquí. Y me ha gustado mucho el estilo que tiene y cómo juega con las palabras, y me he copiado un poco de eso, ¿no? Por poner un ejemplo como reciente, pero de literatura. Pero también hay muchas películas ahora mismo hay muchas películas que son como como casos de la vida real, pero que molan porque están como muy bien editadas con música y son muy rápidas, y eso también lo estoy viendo, ¿no? Entonces, hay mucho, que es como mucho, ¿no? Eso todo el rato estoy tratando, que tiene que ver esto con la pregunta anterior, ¿no? Todo el rato estoy tratando de ver qué me puede servir, o sea, qué cosa me puedo copiar esta cosita me la puedo llevar para hacer esto, ¿no? A veces es algo, a veces es solo sonido. Por ejemplo, ahora estoy escuchando muchos podcasts y por eso se me ocurrió la idea de hacer un podcast. Y, y hay este podcast, escucho podcasts bastantes en inglés también, pero había un español que me ha gustado mucho, que es corto, que se llama Ex-Rey, que tiene que ver sobre el rey emérito. Y es buenísimo, y es un trabajo, en realidad eso es periodismo también, ¿no? Es un trabajo de recopilación de hechos reales y los ponen de una manera muy, muy entretenida, además, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ahora último, mucho del ritmo y del sonido y los recursos que ellos han usado, pues eso lo uso. Entonces, es como usar todos los sentidos, ¿no? No solamente leer, sino también vas escuchando y pensando, mira, suben un poquito el volumen en este momento, entonces, eso, ¿por qué lo han hecho? Ya, yo voy a ver si subo el volumen en este momento, a ver si eso provoca el mismo efecto. Ese tipo de cositas, pues estoy todo el rato en realidad robándomelas. Vale, Marco, muchas gracias. A ver, Paco, ¿estás por ahí? ¿Se me oye? Se te oye. Sí. Hola. Sube un poquito el volumen tú. ¿Es que se acopla? No, un poquito. Feliz. Vale, que no sé si cuando hablo se acopla un poquito allí. Un poquito, pero no pasa nada. Sí, se oye bien. Vale. Hola, Marco, antes de nada. Dale. Encantado de verte de nuevo. ¿Cómo estás, Paco? Nosotros hemos preparado unas cuantas preguntas. Yo quería antes que nada preguntarte, como hemos llegado un poquito tarde porque tenemos horarios diferentes, Eliamar y yo, no sé si ya has respondido a las preguntas que te vamos a hacer, pero bueno, hemos intentado coordinarnos. Si se repite alguna pregunta, pues perdónanos y no la contestes. Dale. Yo te quería hacer ante una pregunta que es más una curiosidad. Como soy también la asignatura de lengua y literatura, en la parte de literatura, bueno, pues es muy llamativo que te siguiera Mario Vargas Llosa. ¿Cómo se lleva que Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, siga tu noticiero? Pues, es un poco abrumador, ¿no? Porque además ¿no? Ese tipo de cosas. A ver, yo quiero pensar que no lo sigue todos los días, porque si no me pondría muy nervioso, que fue solamente en ese momento específico que él quería como mandar un mensaje. Había habido unas protestas muy graves en el Perú, hubo como 3 presidentes en una semana, un desastre. Y entonces, en esas circunstancias, él se toma esa foto
como una forma de decir que la mayoría de medios tradicionales pues no estaban cumpliendo su labor y tenía que recurrir a gente como yo, que tenemos pues eso, una cosa muy pequeñita para poder estar informado, ¿no? Entonces, nada, yo a veces, eso, si no me abrumo, ¿no? Además, porque en fin, ¿no? Entonces, trato de no, que no sé, que actuar como si no estuviera, ¿no? En general, con muchas cosas, a veces buenas o malas que pasan, yo trato de, ok, esto no debe cambiar las cosas tal como lo que funciona, no, obviamente es las cosas que yo creo que creo que no funcionan, las críticas que creo que son válidas, pues las veo y las asimilo. Pero las críticas muy malas o cosas como esta que son súper buenas, ¿no? Pues trato de que, ok, si estas cosas funcionan, pues sigue funcionando así, no tengo por qué cambiarlo, digamos. Y ahora, Guillermo. Ahora va a hablar Vega, sale a hacer la primera pregunta. Guillermo, dale al botoncito. Hola Marco, mi pregunta es, ¿cómo se consigue ser realmente objetivo? ¿Tienes algún truco para ello? Cuando escribes un artículo de opinión, ¿tienes siempre la objetividad en mente? Gracias. Es una muy buena pregunta, están muy bien las preguntas hoy día. Yo lo que digo siempre es que la objetividad no es algo hacia afuera. No es algo que yo actúo para que la gente diga, ah, mira, qué objetivo este señor. La objetividad debe estar antes de que yo haga las cosas. Es decir, por ejemplo, si yo soy un poquito de izquierdas, pero hay un político de izquierdas que pues ha metido la pata o que ha robado o lo que sea, allí ese es el momento en el que yo tengo que ser objetivo y decir, ok, a ver, vamos a ver, esto es real, no es real, se puede probar, qué tan grave es, ¿no? Y una vez que yo he actuado sin que mi corazoncito influencie, una vez que ya he hecho eso, pues ya está, lo tengo que poner hacia afuera, ¿no? Y yo no soy un robot, y yo creo que mucha gente espera también que los periodistas seamos un poco, los dos extremos en realidad, o robots, ¿no? Que no se posicionan, o gente, pues, hinchas casi de fútbol, de barras bravas, que se sacan la camiseta y están allí hinchando por un equipo y gritándole cualquier cosa al otro equipo, al equipo rival. Creo que ninguna de las dos cosas, ¿no? Creo que lo importante es ser honesto con la gente, ¿no? Decirle, oye, por si acaso, pues, esta es una mala noticia, pero este señor, pues, ha metido la pata y ha hecho esto. Creo que eso es lo honesto, sobre todo, ¿no? Creo que por eso creo que a veces la objetividad muchos la ven como una cosa que se hace hacia afuera. Y a veces no. Yo creo que más bien tendría que ser el detrás de cámaras, ¿no? Y ahora va a salir Miguel. Habla fuerte. ¿Cuál es el tipo de noticia que más te gusta comentar? ¿Y qué noticia de las que has dado te costó más trabajo conseguir? Yo sería muy feliz hablando de arte y de cultura y también de ciencia. Y de hecho, cuando empezó la pandemia, pues estuve muy contento porque suena horrible decir que estuve contento cuando empezó la pandemia. Pero quiero decir que me sentí en parte hasta aliviado de poder hablar de cosas científicas, porque son temas que a mí me gustan mucho, digamos y no hay mucha oportunidad de hablar de eso porque
pues el periodismo científico en general está como muy relegado y es como muy para frikis y eso nadie lo lee, nadie lo consume y nadie te paga por eso. Entonces, al inicio de la pandemia, pues todo el mundo estaba más bien al contrario, muy interesado en ese tipo de temas. Ahora todos sabemos muchas cosas, ¿no? Sabemos qué es inmunidad de rebaño, sabemos la diferencia entre un virus y una bacteria y todas esas cosas. La curva, en fin. Nos hemos educado. Entonces, eso al inicio, pues a mí me ponía, en medio de todo me parecía bien, porque a mí sí me gustan esos temas y me encantaría hablar de esos temas con la gente. Y luego el arte, la cultura, digamos, es más bonito. El otro día entrevisté a Santiago Roncagliolo, que Paco también es fan. Y estuve muy contento de entrevistar a Santiago Roncagliolo, que es un escritor. Me sentí eso, te sientes bien, ¿no? Y en general, lamentablemente ahora hay pues elecciones en el Perú, entonces tengo que hablar de política. Y no es que sea pesado, por no usar otra palabra, y es importante, ¿no? Es importante en general para que la gente pueda pues elegir, digamos, mejor. Pero a veces, pues, como en todos lados, la política se reduce muchas veces a enfrentamientos y cosas así, y es bien difícil sacarlo de eso, ¿no? Y tratar de que sea algo mejor. ¿Y qué cosa me costó más conseguir? Pues yo, por suerte, eso fue hace años, yo tuve que, por suerte conseguí financiamiento, porque hay gente que tú postulas como a premios o becas o cosas por el estilo, y hay gente que dona dinero para este tipo de cosas, y entonces postulé y me dieron un dinerillo, no era mucho, pero lo suficiente como para poder dedicarme algunos meses a una sola cosa, que fue un reportaje que lo hicimos como una serie, porque tenía con 4 temporadas y 5 episodios. Cada temporada tenía 5 episodios, lo lanzamos así tipo serie. Y cada temporada además el último episodio terminaba como en algo de suspenso para que la gente se enganche con la siguiente temporada y cosas por el estilo. Que fue una investigación sobre, ¿cómo se llama aquí? La SGAE peruana, no la SGAE de España. No sé, ¿saben qué es sí saben qué es la SGAE, ¿no? ¿O no? Pues es esta entidad de artistas, músicos sobre todo, en fin, que es muy importante y que cobra mucho dinero, pues yo creo injustamente, a la gente normal, a la gente, a las peluquerías, al chino de la esquina, les cobra mucho dinero. Entonces, en el Perú, pues en el Perú, la SGAE peruana hacía lo mismo y nada, me dediqué casi un año a hacer eso y buena parte de ese año, no buena parte, pero hubo por lo menos unos 3, 4 meses que solo me dediqué a eso, a investigarlo, y salió súper bien, eso salió súper bien, y la verdad es que es una de las cosas de las que yo estoy más contento en realidad, porque salió súper bien, llamó mucho la atención, terminé en el Congreso de los Diputados, hablando y cosas por el estilo, eso estuvo bien. ¿Vale? Salma, ¿sabes tú hablar? Habla fuerte, ¿vale? Que se te oiga. Buenos días. ¿Recuerdas cuál fue tu primera entrevista como profesional? De la que has hecho después, ¿hay algún personaje que te sorprendiera, ya sea para bien o para mal? No recuerdo a la primera persona. Recuerdo la primera entrevista. Sí, bueno, cuando estaba empezando a trabajar, todavía era un estudiante universitario y entrevisté a un profesor mío. que bueno, pero salió bien esa entrevista y sí, esa fue la primera entrevista. Digamos, no fue realmente memorable, pero salió bien y así tiene que empezar uno, ¿no? De a pocos. ¿Qué entrevista me sorprendió?
Wow. No tengo idea. Yo la que más recuerdo y la que recuerda mucha gente, al menos en América Latina, es una que le hice a un youtuber que se llama El Bananero, que es más o menos popular allá. No sé si aquí es conocido. Y salió, él es un personaje muy extravagante, pero la entrevista fue también así, y fue graciosa y todo lo que corresponde con un personaje como él, que es pues, conocido, no sé, en América Latina todo el mundo lo conoce. Pero lo interesante para mí al menos fue que se pudo hablar de su proceso de trabajo. Entonces él, que es como un personaje más bien, pues, no quiero usar una mala palabra, no quiero usar un taco, pero es como una persona grosera, ¿no? Una persona, pues, ¿no? Tiene ese tipo de humor, es ese tipo de humor muy, que a mis abuelitos les escandalizaría, ¿no? No, ese tipo de cosas. Pero la entrevista hizo que se viera otro tipo de persona, una persona más que debajo de toda esa cosa de un humor tan especial, había alguien que pensaba lo que estaba haciendo, ¿no? Y que tenía muy claro el proceso de trabajo y lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Y no era solo un payaso, ¿no? Y había alguien realmente inteligente y talentoso debajo del payaso. Entonces, eso, y esa entrevista creo ahora en YouTube tiene como 2 millones de vistas o 3, no lo sé, no tengo idea, ¿no? Entonces, siempre que me preguntan por una entrevista al final me acuerdo de esa, que quedó bien realmente. Vale. Habla fuerte y despacio. ¿Qué pasa cuando un periodista se equivoca en una noticia? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Conoces algún caso? Uy, se me fue un poquito. ¿Qué pasa cuando un periodista? ¿Qué pasa cuando un periodista se equivoca en una noticia? ¿Tiene alguna consecuencia? ¿Conoces algún caso? A mí me pasaba a cada rato. Pasa mucho, ¿no? Sobre todo, a ver, lo que pasa es que ahora lo que yo tengo es esta cosa diaria, sale todos los días. Tengo un equipo, por suerte, ahora hay un equipo que son 2 personas que trabajan conmigo y que, digamos, intentan, y yo también, que pues no equivocarnos. Pero pasa. Y lo que tienes que decir es al día siguiente decir, bueno, me equivoqué y esto, lo real es esto, y ya está. Creo que la gente lo aprecia y lo entiende. Dice, bueno, está bien. O sea, creo que lo peor es, como hace mucha gente, lamentablemente, es como que, no, ¿no? Tratan de, no pasó nada y creen que la gente es tonta y que no se va a dar cuenta. Que todo el mundo sabe que se ha equivocado y él es el único que no se ha enterado que está equivocado. La gente no es tonta. Entonces eso, digamos que de nuevo yo creo que lo importante es ser como honesto, ¿no? Es decir, me equivoqué. Tampoco es que salgas en público y digas, y te latigues y llores ante cámara. No, por favor, perdóneme. No, tampoco, ¿no? Digamos que simplemente asumirlo, ¿no? Como cosas que pasan y que la gente sepa que tú haces el esfuerzo de no equivocarte, pero que a veces es difícil, ¿no? Y si te equivocas, que pasa mucho, porque somos humanos. Si pasa mucho, lo dices, ¿no? Y ya está. Ahora, por supuesto, la idea es no equivocarse nunca. Y si todos los días te tienes que disculpar y rectificar, pues ya estás haciendo mal tu trabajo, ¿no? La idea es que no pase todos los días tampoco. Bueno, Marco, nosotros, Elia, yo ya he terminado. Imagino que a las 2 ya habrá que ir recogiendo. Le quiero dar las gracias antes de nada a Marco. Ha sido muy generoso por tu parte. Me ha encantado volver a verte. Sí. Y nada, yo es que ahora, mientras yo hablo, no puedo escuchar cuando vosotros habláis. Así que ahora yo dejo de hablar y os doy
y subo el volumen. Un abrazo. Nada, oye, un gusto veros a los dos después de tiempo, y me ha emocionado mucho las preguntas porque han sido realmente buenas preguntas, no estoy mintiendo, esto es real, mucho mejor que las preguntas que me hacen los universitarios. Pues Marco, lo dicho, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo. Te hemos robado mogollón, ya estamos abusando, así que te lo agradezco un montonazo, los alumnos también, y a ver si podemos vernos pronto. Ojalá, eso sería bonito. Muchas gracias, ha estado muy bien esto. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Adiós. Vale, chicos. Lo habéis hecho, la verdad es que lo habéis hecho fenomenal. Vale, chicos, enhorabuena porque es cierto que lo habéis hecho muy bien. Las preguntas que hemos seleccionado y que habéis seleccionado, efectivamente, como bien ha dicho Marco, han sido muy buenas. Luego, lo siento por esto, pero es que tenía que darle paso a la otra clase y como se extendía en la pregunta, en la respuesta, mi idea era que lo hablaseis todos, pero es que si no, aquellos no podían. Así que, pues, ya está. A ver...